vamos a estar hablando sobre el tema de legislación y políticas educativas para la inclusión en nuestro país, aquí en Ecuador. Pues hoy vamos a ver un poco sobre leyes, ¿ok? Sobre cómo las leyes de nuestro país respaldan este tema de la inclusión y en donde nosotros también podemos encontrar, pues, estas diferentes leyes y políticas que están amparadas para poder, para realizar la inclusión dentro de las aulas de clase. Entonces les pido que pongan atención y durante la clase vamos a estar viendo esto. Recuerden igual, todo el material queda grabado para que ustedes lo puedan volver a revisar y en la plataforma van a poder encontrar ya los recursos para poder revisarlos. Entonces, empecemos con nuestra clase del día de hoy. A ver, denme un segundo, ya compartimos nuestras diapositivas. Entonces, como les decía, hoy vamos a hablar sobre legislación y políticas educativas para la inclusión en nuestro país. Entonces, obviamente, dentro de nuestro país, dentro de la Constitución, dentro de las leyes, de los reglamentos que existen en nuestro país, vamos a encontrar aquellos que buscan promover justamente la inclusión dentro del sistema educativo. Y obviamente nos va a dar dentro de esto lo que es la perspectiva del marco legal también y algunas de de los desafíos también con los que nos encontramos para la implementación de estas políticas de inclusión dentro de las aulas de clase. Entonces, vamos a empezar con esto de aquí. Debemos ver primero los antecedentes y cuál es el contexto histórico en el que se desarrolla esto. Entonces, primero debemos saber que el sistema educativo ecuatoriano ha ido experimentando algunos cambios dentro de las últimas décadas y obviamente dentro de esto también la inclusión se ha vuelto una prioridad. Entonces, dentro de las leyes, dentro de los reglamentos, de las diferentes instituciones y obviamente dentro del Ministerio de Educación y avalados por la Constitución de nuestro país, pues han dado mucha prioridad a lo que es la inclusión educativa dentro de las aulas a las que se llaman regulares también, es decir, dentro de las aulas normales de clases, por así decirlo. Pero aún así nos encontramos que existen varios desafíos que se dan en cuanto a esta atención a la diversidad, porque existen diferentes cosas que todavía no nos han permitido como tal, como docentes, tal vez aplicarlo totalmente. Entonces, el enfoque educativo siempre se ha centrado sobre todo en ser homogéneo. ¿Y a qué nos referimos con ser homogéneo? Pues justamente a que sea bastante equitativo para todos. Pero dentro de esto se ha dejado de lado algunas necesidades de estudiantes con discapacidades, con culturas diversas, con otros a los que se llaman grupos marginados y también obviamente a estudiantes que tienen alguna condición diferente a los demás. Entonces, vamos a ir viendo cómo se constituye el marco legal dentro de nuestro país. Entonces, debemos saber que existen como tres niveles dentro de esto. El primero, que es la Constitución del Ecuador. Segundo, están las leyes orgánicas. Y tercero, están los reglamentos, ¿ok? Entonces, ese es el orden en el que nosotros vamos a encontrar como las leyes y todo lo que nos dice que debemos ir cumpliendo. Entonces, el primer lugar donde vamos a encontrar esto es en la Constitución del Ecuador. Y dentro de la Constitución del Ecuador se contempla todo lo que es el derecho a una educación inclusiva. Y esto está garantizado dentro de la Carta Magna, es decir, de donde se encuentran todas las leyes madre, que es la Constitución del Ecuador, que actualmente obviamente la que manejamos es la del 2008. Desde ese entonces pues no hay una nueva constitución. Eh, y dentro de esta Constitución del Ecuador ya se reconoce a la diversidad y a la igualdad de oportunidades. Segundo, también debemos saber que están las leyes. Y dentro de esto vamos a ver la Ley Orgánica de Educación Intercultural.
o también a la que se le llama LOEI. Dentro de la LOEI, nosotros vamos a ver que se promueve una educación intercultural bilingüe. Entonces, dentro de esta ley orgánica de educación intercultural, ya se comenzaron a considerar mucho justo este tema de que nosotros sabemos que vivimos en un país multiétnico, mega diverso. Entonces, nosotros tenemos diferentes culturas, incluso en muchos lugares diferentes idiomas, y aquí ya se promueve esa educación bilingüe. Es decir, tomando en cuenta también, pues, las lenguas ancestrales, las lenguas que manejan en las diferentes comunidades también. Y se hace mucho énfasis a esta diversidad cultural y, como les digo, a la diversidad lingüística. Y dentro de esta ley orgánica de educación intercultural, pues también vemos que ya se promueve una educación para estudiantes con necesidades educativas especiales. Es decir, ya se comienza a ver como más a profundidad cuáles son esas necesidades específicas que tienen estos estudiantes y cómo se las puede ir aplicando dentro de las aulas de clase. Y por último, están los reglamentos. Dentro de los reglamentos y las normativas, estas son las que complementan a la Ley Orgánica de Educación y detallan algunos de los procesos de inclusión e incluso también cuáles son las responsabilidades de las instituciones con los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales de cualquier tipo. Entonces, durante las clases anteriores habíamos estado viendo que existen diferentes tipos justamente de necesidades educativas. Y esto va obviamente desde las discapacidades motrices o ya que tienen que ver con algo físico. Después están las discapacidades emocionales, que obviamente son parte de lo que nosotros también debemos considerar. Y también entran ya los trastornos específicos del aprendizaje. Entonces, todo esto ya comienza a verse un poco más reflejado dentro de nuestras leyes de educación y cómo nosotros debemos irlas aplicando en el aula. Entonces, bueno, aquí les he puesto algunos ejemplos y algunas de las leyes que nosotros vamos a ir encontrando y que obviamente son las que nosotros debemos ir siguiendo también. Entonces, existen varias políticas educativas de inclusión y hoy quiero mostrarles algunos artículos que nos hablan sobre educación y sobre todo sobre la inclusión educativa. Entonces, bueno, les voy a pedir a ustedes ayuda para que vayan, por favor, leyendo estos. Entonces, quiero que, por favor, alguien de Amazonas, por favor, me ayude leyendo la que dice aquí Constitución de la República del Ecuador. No, chicos, alguien de Amazonas que me ve, por favor, prendiendo el micrófono y leyendo la Constitución de la República del Ecuador, este de aquí. Buenos días, Licen. Voy a leer yo. Está bien ahí. Gracias. Constitución de la República del Ecuador. Artículo 47. El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad los derechos a 7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial, la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Abigail. Sí, entonces, como podemos ver, dentro de la Constitución ya nos establece que el Estado va a garantizar estas políticas de prevención y obviamente políticas de inclusión. Ahora, yo les pregunto a ustedes,
Dentro de las diferentes instituciones que ustedes han visto o donde están haciendo prácticas, tal vez, ustedes han visto que se cumple, que los establecimientos tienen normas de accesibilidad para personas con discapacidad. ¿En todos los lugares se cumple dentro de lo que ustedes han visto? Licen, ¿puede repetir? Disculpe. Les preguntaba. Entonces, dentro de de la Constitución, nos dice que los establecimientos educativos deben cumplir con normas de accesibilidad para personas con discapacidades, con alguna discapacidad. Ustedes en los establecimientos educativos que han visto o donde hacen prácticas o donde están trabajando, ¿cumplen con esto, con esta norma, con esta parte que dice que deberán tener las normas de accesibilidad para personas con discapacidad? ¿Se cumple o no se cumple? Personalmente sí, sí, mi licen. Yo personalmente sí lo he visto aquí en la institución en donde yo hice la práctica Ujú. y he visto que sí hay alumnos que sí, con discapacidad especial sería, que sí están Ya, estudiando. Ujú. ajá. Pero en la institución, por ejemplo, existen rampas para los estudiantes que, por ejemplo, por alguna discapacidad motriz, si tienen silla de ruedas o si tienen muletas, hay rampas para que esos estudiantes puedan acceder con facilidad o existen tal vez en algunas ocasiones, por ejemplo, baños diferentes para ellos porque ellos necesitan una barrita para poder sujetarse. Esas normativas como de espacios físicos se cumplen en todos los lugares. Yo Profesora, creo sí, que sí se cumple en algunos lugares. En algunos sí y en otros no, ¿verdad? Claro. Entonces aquí es donde empezamos a ver algunas de las limitaciones que podemos ver en cuanto a la inclusión. Dentro de la Constitución nos dice que sí, que así debería ser, pero sin embargo, en algunas instituciones educativas todavía no ha sido posible hacer estas adecuaciones para que todos los estudiantes puedan acceder. Obviamente, lo que sí nosotros hemos visto es que dentro de las aulas regulares de clases, es decir, dentro de las aulas normales, ya tenemos en su mayoría, pues, personas con discapacidad, personas con alguna necesidad educativa especial, pero que están dentro del sistema educativo regular, o sea, dentro de las aulas normales de clase. Entonces, dentro de la Constitución, el artículo 47 no es el único que nos habla sobre esta inclusión, pero es uno de los ejemplos, ¿ok? Y es importante que nosotros sepamos esto porque siempre para nosotros, por cualquier situación, es bueno saber dentro de la ley qué es lo que nos dice y qué es lo que no nos dice también. Entonces nos dice, bueno, dentro de las aulas se debe incluir a los estudiantes que tengan alguna discapacidad o necesidad educativa especial. Eso sí nos dice la Constitución. Ahora, vamos a continuar con la Ley Orgánica de Discapacidades. Existe la que se llama como tal Ley Orgánica de Discapacidades. Entonces tengo por aquí a Michael. Michael, por favor, ayúdeme leyendo el artículo 28 que está aquí, de la Ley Orgánica de Discapacidades. Bueno, Liz. Ley Orgánica de Discapacidades, artículo 28. Educación inclusiva. La Autoridad Educativa Nacional implementará las medidas pertinentes para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnicos, tecnológicos y humanos, tales como personal especializado, temporales o permanentes y adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje en un establecimiento de educación escolarizada. Para el efecto, la Autoridad Educativa Nacional formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos los años e incluirá lineamientos para la atención de personas con necesidades educativas especiales con énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. Esta normativa será cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas en el sistema educativo nacional.
Perfecto, muchas gracias, Michael. Entonces, como podemos ver, tenemos tanto la Constitución de la República del Ecuador, en donde ya nos avala la inclusión, como una ley orgánica de discapacidades, en donde ya nos habla sobre esta educación inclusiva. Y que además de eso, no solamente es que las instituciones deben implementarlo, sino que el Ministerio de Educación como tal va a generar lineamientos para poder cumplir con esta normativa y que se va a ir actualizando todos los años, nos dice. Y que obviamente no solamente va a decir, bueno, tienen que incluirlo, sino que va a incluir sugerencias pedagógicas de qué cosas se pueden hacer en el aula para esta atención educativa a las diferentes necesidades educativas existentes. Y ya lo vamos a ir revisando un poco. Entonces, parte de esto también son algunas de las estrategias que hemos estado viendo durante las clases anteriores para justamente poder cumplir con esto y dar cumplimiento con esta parte de la Ley Orgánica de Discapacidades. ¿Listo? Y también tenemos, como les decía, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Inclusión, que es la LOEI. Chicos, se nos acaba el tiempo de esta reunión, así que antes de continuar y para no quedarnos a media lectura igual de esto y a media explicación, les pido que nos salgamos de la reunión y volvamos a ingresar, ¿listo? Para poder continuar con la clase. Bueno, Lizzy.